para poderle dar certeza. Por eso el tema de que los jueces son tan estrictos al momento en que tú estás emitiendo tu teoría del caso, y hay veces que ya por obra del Espíritu Santo, porque realmente es un asunto muy delicado, te dan el canillazo y te la conceden, que en este caso pues es cuando se promueven ya sea la apelación o el amparo. Pero por regla general sí tienes que tener muy claro todos esos elementos para poderlos tú señalar. En cuanto a la verdad histórica, como bien lo comentabas, Oscar, únicamente es una apreciación subjetiva por parte de la víctima al momento en que se está cometiendo el ilícito, porque partiendo de ahí es como se determina si realmente existió la intención o no existió la intención. Volvemos al tema, un ejemplo muy claro que hemos venido platicando en otras ocasiones con el delito de fraude. Es un tema, es una línea muy delgada lo que divide al tema del fraude a lo que define un incumplimiento de una obligación particular, porque al final de cuentas tú tienes que acreditar que al momento en que tú pediste el préstamo, no tenías la solvencia económica para pagarlo, que ya les dije cuáles son las alternativas para obtener ese fin. Si tú haces esa investigación previa, obviamente te la van a conceder. Si tú no realizas esa investigación previa para darle elementos al juez o en este caso a la gente del Ministerio Público del por qué se cometió ilícito, porque recuerden, el elemento trascendental del tipo penal del fraude es la intención, que en este caso es el engaño. O sea, tiene que existir un engaño para poder tipificar el delito de fraude. Porque yo bien puede ser que en su momento solicité ese préstamo para ampliar mi negocio. De repente llega pandemia, obviamente las condiciones tanto financieras, económicas, sociales, no me dan para recuperar esa inversión. Pues obviamente caigo a la quiebra, dejo de pagar activos, entro en pasivo, entro en concurso mercantil y ya después me quieren tipificar el delito de fraude. Pues no puede ser así, porque en su momento yo sí tenía la solvencia. Desafortunadamente pasaron circunstancias extraordinarias, que en este caso fue el tema de la pandemia, donde hubo el tema de la cuarentena, reducciones de ingresos, egresos, y por lo tanto, pues ya no pude pagar mis pasivos. Pero no por eso se está dando el tipo de fraude, pues ya tendrías que cobrarme en su momento con los activos que yo tengo dentro de la empresa, si yo como persona física con mis activos personales. Pero no por eso estoy cometiendo un delito de fraude. O sea, varían mucho los elementos para poderlo cuadrar. Muy distinto al de robo, que en el de robo, pues obviamente son mucho más sencillos los requisitos porque al final de cuentas te encuentran con el tema de bueno, ya sea si es robo simple o robo calificado, con el tema de la violencia, si fue únicamente arrancar el objeto o quitárselo de la mano. Llegan, lo detienen, existe la flagrancia, existen los señalamientos, existen los testigos, y ya con eso basta para poder cuadrar ese delito. Pero todo depende del marco en el que se haya dado ese tipo de circunstancias. Ahora, en lo que hicimos, les dejé de traer la semana pasada, abordaremos el método de investigación científica. Primero, ¿qué es el método científico? Pues es el comprobable, ¿no, profesor? Tenemos ciertos pasos para comprobar el método. Tenemos ciertos pasos para comprobar el método. Ok, Tenemos ¿alguien una más? metodología, ¿no? Ajá. Es un conjunto de procedimientos que sirve para conocer algún objeto. Conjunto de procedimientos para conocer algún objeto. ¿Alguien más? Bueno, pues es Jonathan. Creo que ni está. Yo tengo, no, es que yo no falto en clases. Es el método de investigación usado principalmente en la producción y conocimiento en base a las ciencias. O sea, básicamente es como el lema del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Utilizamos la ciencia para comprobar algún hecho. Sí, nomás que ya te adelantaste un paso, porque realmente en cuanto al método científico, es un conjunto de pasos, o sea, literal, es un conjunto de pasos, no procedimientos, porque el procedimiento ya me estás poniendo
una especie de micro procesos internos para poderlo complementar. Pero ese microprocedimiento es el método científico, es el conjunto de pasos para conocer una verdad, a grosso modo. En este caso, para el método científico, obviamente sí tiene que ser siempre mediante comprobación, o sea, lo tienes que comprobar en el método científico. Hay ocasiones en que no se puede comprobar y ese ya es otro tipo de metodología, porque, por ejemplo, si hablamos en este caso de una ciencia social, como es el caso del derecho, pues es muy variable, no es que puedas caer en en una verdad siempre, y lo hemos visto con el tema de la criminología. Hasta el momento no existe como tal un estándar mediante el cual tú puedes determinar por qué una persona puede delinquir, o alguien me puede decir una verdad absoluta respecto a ese punto, por qué las personas delinquen. De hecho, Una es que sí, teoría homologada. es bastante imparcial y pues como tal una teoría no existe, profe. Bueno, yo mi creencia, porque por ejemplo, supongamos que una persona nace en una familia de rateros, violadores, qué sé yo, delincuentes. Ajá. ¿Qué tal que esa persona pues no quiere hacer ese tipo de actividades y toma otro camino? Eso es el camino del bien, o viceversa. Una familia de, pues ahí, estudiada, que obviamente tienen empresa, o sea, al hijo no le hace falta nada, pero este toma el camino del mal. O sea, es básicamente imposible de saber qué realmente va a suceder con una persona, con un individuo, o la conducta que va a tomar referente a la sociedad. Totalmente, lo único que podemos definir en estos dos supuestos es que cambian el tema de los delitos en los que participan. Porque, por ejemplo, si nace en una persona de escasos recursos que tiene antecedentes de padre, por ejemplo, que abusa físicamente de él y de sus hermanos y de su madre, tiene vicios, se dedica o tiene el vicio, ¿cómo decirlo sin que se escuche tan feo? Bueno, es amante de lo ajeno. Solamente esa persona, su estándar para cometer los delitos es una persona que va a cometer delitos violentos. En cambio, una persona preparada, y lo hemos visto en muchas ocasiones, cambia el giro del tipo de delito porque esas personas regularmente se van por el tema de los fraudes, abusos de confianza, por el tipo de preparación que pueden llegar a tener o por la instrucción. O sea, es lo único que puede diferenciar entre uno y otro, pero no es un estándar como tal, porque a final de cuentas, también en las familias que, pues, como tú lo dices, se les da todo, en ocasiones cometen también delitos violentos. Y yo me ha tocado conocer clientes de familias pudientes económicamente y que andan haciendo pendejada y media, ya de repente, y lo hacen más que nada, o yo lo platiqué en alguna ocasión con él, y le dije, pues es que, le dije, güey, pues no te hace falta nada, cabrón, o sea, tienes las empresas de tu papá, güey, ahí ganan bien y la chingada. Me dice, no sé, pues me gusta. O sea, me gusta la adrenalina y la chingada. Y lo detenían por pendejadas. Una vez se robaron el cámara de un amigo y el cabrón tiene un pinche, Mercedes-Benz, no sé qué chingados. Le dije, güey, ¿para qué se lo robaron? Pues no sé, se nos hizo fácil. O sea, un compañero de la universidad le robaron un carro. Hazme el chingado favor. Y realmente necesidad no tenía. Por eso les digo, no es un tema donde podamos determinar una teoría, porque en su momento las más renombradas fueron las teorías que se diseñaron por César Lombroso, que en su momento fueron el top tier de las teorías para definir el tipo de delincuente, pero hasta la fecha pues, ya hemos caído en cuenta de que realmente no es así, o sea, se van actualizando y como tal no se puede determinar porque una persona delinque, que en su momento y los métodos que utilizaban eran muy rudimentarios y con las actuales investigaciones que se han hecho, pues realmente caemos en cuenta de que no podemos definir un estándar por el cual una persona delinque. Incluso digo, algo que en su momento lo definía como el criminal nato, el criminal pasional, el criminal ocasional, etc, etc, etc. Pero está describiendo prácticamente todas las personalidades. Lo único donde sí falló fue en el tema del criminal nato, que no sé si alguno de ustedes recuerda esa teoría. ¿A qué se refería con el tema del criminal nato? ¿Cuál era el de los rasgos del cráneo y eso? No, ¿verdad? ¿O sí? Sí, ese era el criminal nato. Ah, sí, 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 sí. Que tenían la frente hundida y Bueno, al que los menos feos, pues.
Sí, porque realmente no estoy ni siquiera yéndome a profundidad ya en cuanto a la tipología y a los elementos exógenos, endógenos y etcétera, etcétera, etcétera. Estoy tocando temas de universidad, entonces no me digan que no los vieron. Y en su Sí, cómo no. momento, si quieren que tengamos una plática a profundidad respecto a la criminología, ya lo checamos, porque ahí se tocarán este, desde temas conductuales, biológicos, sociales, económicos. Ahí está divertido. Digo, esa es mi especialidad, que es un tema que no vamos a abordar aquí. Ahora bien, retomando el tema, el criminal actual decía que en base a la antropometría, o a las características físicas de una persona, puedes determinar si era un delincuente o no, que él decía que las personas con frente pronunciada, rasgos, toscos, o sea, él hacía una persona fea, o él decía que los feos eran las personas que delinquían. Digo, para ponerlo en términos llanos. O sea, los feos eran los que delinquían y las personas que no tenían esas características eran menos propensos a cometer delitos. En la actualidad, no. Ya sabemos que son temas muy circunstanciales, porque hay ocasiones en que, como les digo, me ha tocado ver clientes que dicen, pues es que se me hizo fácil, desde el tema de que se roban alguna pendejada, o hay cabrones que ya se dedican y su vida es el tema de la delincuencia, hay cabrones que están acostumbrados tanto a vivir en el bote que no pueden vivir en la sociedad y salen del bote, cometen un delito para que los vuelvan a encerrar a los cabrones. Y tengo otros clientes que con una vez que caían ahí que los mandan de vacaciones a Harvard, salían y dicen, no mames, ya ahorita el pinche caque ni me lo pongo ni me gusta verlo, ese pinche color, hijo de su puta madre. Se salen traumados y ya no quieren regresar y se componen. O sea, dicen, no, ya no quiero volver a caer ahí. Y aborrecen hasta el color kaki. Y tengo clientes también así. O sea, varía mucho en cuanto a esa perspectiva. Pero volviendo al tema del método, el método es tan habitual que incluso el método lo utilizamos en los procesos, el método es un proceso estandarizado. Porque a final de cuentas, y más los servidores públicos, recuerden, por ejemplo, Jonathan, tú tienes una metodología para detener a una persona, tienes un protocolo para la atención de víctimas, o sea, tienes un chingo de métodos que tienes que estar implementando a tu día a día. Y son Sí, métodos, ciertos lineamientos que tenemos que apegarnos. totalmente. Y lo estás viendo diario. Y las variables son un chingo, pero te supone que tienen un método para cada variable, que sé que no es así. Pues sí, depende del servicio que nos caiga, profe. Por Ujú. ejemplo, no es lo mismo un asunto de violencia familiar que un abuso sexual infantil. Y Total. obviamente el protocolo es totalmente distinto. Y es un método que ustedes tienen que aplicar. Es correcto. Ahora bien, en cuanto a la aplicación del método científico en la recopilación, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo? ¿De que cómo aplicamos el método científico en los protocolos? De forma general, simplemente incluso hasta para la recolección de los datos de prueba. Y ya no indicios, porque ya les dije que eso me genera un chingo de conflicto y me pone medio mal. O Sí, sí, más bien sí. les vamos a poner pesquisas. Pues, en ese aspecto lo aplicamos en las encuestas, las entrevistas que hacemos por ejemplo, en algún servicio como ese, el licenciado Jonathan. Y todo también, por ejemplo, en una cuestión de violencia familiar, ¿cómo lo vamos a tipificar? Normalmente acá en el municipio, profe, la mayoría de parejas no están casadas, entonces, ¿cómo vamos a tipificar la violencia familiar? Básicamente con la cuestión del concubinato, lo tipificamos con actas de nacimiento de los menores. Ya ve que se tipifica, son 5 años sin hijos y son 3 años creo que con Con hijo. hijos, así es. Entonces, de esa manera, y obviamente ya con eso se tipifica el concubinato. Bien, ahora, en base a las lesiones, ¿cómo las vamos a acreditar? Con un parte médico de lesiones. Y obviamente son los requisitos para poder, ahora sí que, imputar un delito. Que es el estándar mínimo probatorio, ¿no? Nos Sí, regresamos al punto anterior. Con eso tú ya tienes la certeza, o tienes en este caso la duda razonable, que se le nombra, de que dices, pues para mí se está cometiendo un ilícito. Si no existe una duda razonable de la comisión, pues obviamente no vas a proceder.
Porque incluso tú desde que estás llevando a cabo las entrevistas, te das cuenta incluso hasta cuando la mujer o el hombre te quieren manipular para tratar de acreditar un hecho que nunca pasó, Exacto. que te pasa también seguido. Y es donde yo a veces les digo a ustedes que se enojan mucho los agentes del Ministerio Público, porque realmente ellos no tienen ese acercamiento con las víctimas o con los ofendidos. De que dices, no, es que cabrón, ¿por qué no lo detuviste? Y le chinga, pues oye, espérame, yo estoy tomando un criterio donde a mi percepción